Especialistas opinando, soluciones al alcance de tu oído. Expertos hablando, haciendo escuchar su voz. La voz de los expertos. Soluciones enfocadas a problemas de piso y pavimentación desde una perspectiva integral. El tema de hoy, planimetría de los pisos de concreto. La voz de los expertos es traído a ustedes gracias a Grupo RCR. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast La Voz de los Expertos de Grupo RCR. Muchísimo gusto tenemos de estar con la oportunidad de acompañarlos nuevamente en este podcast que hacemos con muchísimo gusto para todos ustedes, queridos escuchas, y que cada 15 días nos acompañan con diferente información, con diferentes temas y, por supuesto, con la mejor información y los mejores consejos por parte de nuestros expertos y la gente que conforma el grupo RCR. El día de hoy un tema muy interesante, planimetría en piso de concreto, y por supuesto pues nos acompañan los expertos, porque para eso es este podcast, para conocer precisamente la voz de los expertos. Permítanme, antes de comenzar con el tema, saludar a los expertos que nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña, no sé si me escuche, Christoph Kortinovich, quien es el director de operaciones del grupo RCR. Christoph, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un saludo desde Madrid y encantado de participar otra vez en este podcast. Saludos, qué bueno tenerte aquí. Nos acompaña Ramón Planas Masip, él es director para Iberia y Latinoamérica de Grupo Permaneo. Ramón, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes desde Madrid. Bienvenido a La Voz de los Expertos nuevamente. También contamos con la presencia de Javier Carrillo, él es director general de Rinol México. Javier, qué gusto tenerte de vuelta acá en el podcast. ¿Qué tal, Naum? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, ya tenía ganas nuevamente de regresar a platicar con ustedes. Qué bueno, qué gusto tenerte nuevamente en el podcast. Y el invitado que tenemos hoy, el experto que tenemos hoy en planimetría es nada más y nada menos que Luis Alberto Leonardo. Él es director técnico de Monoflor México, es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado de experto en diseño y ejecución de soleras para edificaciones industriales por la Universidad de Aragón, y cuenta con más de 5 años de experiencia en el mundo de los pisos ideales. Luis, qué gusto saludarte el día de hoy. Bienvenido a La Voz de los Expertos, bienvenido a este podcast. ¿Qué tal todos? Muy buenos días en México, muy buenas tardes en Madrid. Pues muy honrado de que me hayan invitado a participar con ustedes en este podcast. Vamos a platicar sobre un tema muy importante que es planicidades, entonces estamos a la orden para platicar sobre este tema que a todos nos tiene ocupados. Así es, una de las premisas principales del grupo RCR es obviamente hacer superficies, hacer pavimentos completamente planos, y tú eres el experto en este tema. Platícanos, por favor, y como primera pregunta, ¿qué tipo de planimetrías existen? Y platícanos también algo acerca de las normativas, así como en forma de resumen, y para entrar ya de lleno al tema del día de hoy. Sí, claro. Bueno, si hablamos de planimetrías, tenemos que hablar de tipos de tráfico. Nosotros vamos a tener una planimetría especificada dependiendo del tipo de tráfico que tenga el almacén. En este caso tenemos dos tipos de tráfico. El tráfico definido. Este tráfico quiere decir que las carretillas, elevadoras, los montacargas estarán pasando siempre por la misma posición, siempre sobre la misma rodada, y las especificaciones serán diferentes a un tráfico aleatorio, donde el montacargas pues está pasando por todos lados sin tener una dirección definida desde un inicio. Bajo esto podemos decir que para tráfico aleatorio y para tráfico definido hay diferentes normas. Estábamos hablando de normas, en un principio se medía con reglas, los alemanes usaban unas reglas de 1, 4, 10 y 15 metros para medir la planicidad. Sin embargo, esta normativa pues no definía muy bien la nivelación del piso, solamente se enfocaba en lo que es la rugosidad como tal. La norma, por ejemplo, la norma DIN 18202 clasifica a los pisos en 4 grandes tipos, pero como lo mencionaba, o sea, nada más enfocados a la rugosidad, no mucho a la nivelación. Después de esta
problemática, pues surgió la ACTM 1155. La ACTM 1155 nos habla de un par de números, un FF que nos mide la planitud del piso y un FL que nos mide la nivelación. Entonces, estos dos números pueden clasificar al piso dependiendo de los números que nos den. Por ejemplo, tenemos que para un piso superplano tenemos un FF 60, un FL 45. Tenemos un piso normal, pues tenemos un FF 35 y un FL 25. Entonces, así pues nos clasifica los pisos en diferentes, dependiendo de la medición que hagamos. También tenemos lo que es la norma británica, la TR34, nos sirve para medir tanto tráfico aleatorio como tráfico definido. Para tráfico aleatorio, pues hace una cuadrícula de 3x3 metros en los que va sacando nivelaciones y al final pues hace un par de propiedades también para definir el tipo de planicidad obtenido. Para tráfico definido, pues también nada más que toma en cuenta las dimensiones de las carretillas que van a transitar. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál prefieres tú o cuál recomendarías especificar, conociendo estos tres tipos de normas que hay a nivel general? ¿Qué opinas tú de ellas y cuál es la más o la que tú elegirías para especificar? Pues bueno, nos gusta mucho trabajar con la ACTM 1155 porque es una medición que se hace una vez que terminamos el piso, antes de las 72 horas, podemos medir la planicidad. Tenemos que sacar sencillamente unas 4 o 6 líneas distribuidas en el piso y con esto la norma dice que podemos clasificar a un piso. Entonces es muy sencillo, no es tan tedioso como estar midiendo con reglas, como lo dice la norma alemana, o estar sacando una cuadrícula de 3x3 metros como lo dice la norma británica, ¿verdad? Entonces con unas 4 o 6 líneas podemos clasificar un piso en estas características. Creo que otro factor que favorece a la norma americana es que estos números dan una idea del nivel donde estamos, porque podemos tener 20, 25, 27, 30, 38, hasta 70, 80. Entonces, para un cliente tiene una idea más precisa que el mundo inglés, donde han dividido los pisos en 3 familias. Antes eran 4, pero hay 3 familias. Hay FM3, FM2, FM1. Y sí que es de una familia a otra, aunque sea por un punto y por medio milímetro, el cliente se asusta mucho. Se asusta mucho porque ha pasado de una FM2 a una FM3. Está pasando de algo bueno, para no decir muy bueno, a algo que puede ser muy vulgar. Pero no sabemos realmente si estamos cerca de una FM2. Sabemos que estamos fuera, que no está validado. Y para el cliente es algo que puede ser muy problemático y también para el aplicador no va a cobrar porque está a veces por pocas cosas muy cerca, pero no llega a un FM2. Y un resultado de un FF49, FL39, el cliente siente que no está muy lejos de 50-40. Entonces se asusta menos, las cosas están un poco más pausadas y se pueden hacer las correcciones necesarias. Sí, además la STM al final habla de medios, ¿no? Quiero decir, la TR34 inglesa es como muy restrictiva, habla de el 95% de los puntos tienen que estar aquí y el 100% de los puntos aquí, y no te puedes pasar ni un pelo en aquellos puntos que mides, que son pocos, pero te puede caer uno mal, ¿no? En cambio, la STM es como más justa, hace una media de todo lo que hace, tanto de la línea como de la pastilla, como de todo lo que mides, y me parece eso, tienes un número más general y sabes dónde estás, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Creo que sí, ACTM ayuda a que pues, es una medición estadística, a nosotros es la que más acostumbrados estamos a utilizar. Sin embargo, te puedo decir que por lo mismo que es estadística, de repente puedes tener un punto bastante malo. Si en alguna de las corridas no lo estás detectando, no pasaste por ese punto, te va a dar un resultado en el que te va a decir que tienes un piso muy bueno y sin embargo tienes un spot ahí que tendrías que estar arreglando. Entonces esa es alguna de las desventajas que puedo yo ver desde el punto de vista del usuario, no tanto del colocador. Para nosotros como colocadores nos viene muy bien la STM porque aparte es muy cómoda, muy sencilla de usar, ¿verdad? Pero sí, bueno, ese es uno de los puntos yo que veo que no es completamente justa, vamos, cuando estamos hablando de en realidad planicidad, cuando un proyecto en realidad requiere planicidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto que yo quisiera poner sobre la mesa, ¿no? Y ahora, Luis, ¿puedes comentarnos un poco cómo vas a especificar una planimetría antes de ejecución? Sí, claro.
al principio comentábamos que va a depender del tipo de tráfico. Si tenemos un tráfico aleatorio, será un tipo de planimetría con FF y FL. Y si tenemos un tráfico definido, usaremos los números FMIN, por ejemplo. También va a depender de la altura de elevación. Mientras más altura tengamos, más requisitos de una superficie horizontal o lo más cercano a un horizontal teórico vamos a requerir. Entonces, en función de esas dos características, pues nosotros definimos el tipo de planicidad a especificar. Y también los productores de montacargas pueden imponer un tipo de planimetría. Exacto. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, montacargas Raymond. Ellos traen ya alguna especificación. Casi siempre toman como referencia ACI, que les dice que a partir de cierta altura necesitan FMIN transversal o longitudinal tal. Entonces, ellos ocupan esa referencia o ellos mismos proponen un valor de planicidad a seleccionar para que sus equipos funcionen de la mejor manera. Pero si eliges un Jugendreich, van a pasar a normativas alemanas, por ejemplo. Sí, cada uno, dependiendo del origen, traerán su especificación. Por ejemplo, acabamos de hacer un estudio para una planicidad que nos pidieron con norma DIN 18202 y es porque era un equipo alemán. Entonces, dependiendo de eso, traeremos la especificación de origen, por ejemplo. Luis, hablando de los diferentes tipos de planimetrías, ¿qué tan difícil es conseguirlas cada tipo y con qué te ayudas aparatos o con qué endurecedores o cómo te ayudas para conseguir cada uno de los tipos de planimetrías que vas requiriendo? Bueno, si hablamos de planimetrías de tráfico aleatorio, vamos a tener que trabajar mucho la nivelación de la láser o el equipo de extendido que tengamos. Si es con reglas, pues tener muy bien checadas los niveles que dejamos al enrasar nuestro concreto fresco. Después de esto, trataremos o haremos muchos trabajos con el corrector, con el boom cutter. Vamos a estar corrigiendo los puntos altos, rellenando los puntos bajos y así es como logramos acercarnos a una superficie horizontal. Si hablamos de tráfico definido, normalmente se hace por calles, es decir, tenemos un par de referencias en los extremos, una calle de 4 a 5 metros que son juntas de construcción, básicamente. Esas juntas de construcción están niveladas perfectamente para que al momento de reglear entre esas dos referencias, el centro de la losa quede plano. Ahora, es cierto que los endurecedores nos ayudan a conseguir este tipo de planicidades porque nos dotan de una pasta con la que podemos trabajar esa superficie y rellenar o compensar lo que nos esté haciendo falta, ¿no? Sobre todo los endurecedores metálicos, endurecedores en polvo, ocupamos mucho para cuando nos piden altas planicidades, ¿no? Entonces, en los métodos de ejecución también, o sea, aparte de la especificación de la planimetría, que es diferente para tráfico guiado que para tráfico libre, el método de ejecución también lo es para conseguir una cosa o la otra. Y así es. Cuando estamos tratando de conseguir números FMI, por ejemplo, para tráfico definido, vamos a hacerlo por calles normalmente. Más adelante me gustaría platicarles sobre nuevas tendencias, cómo obtener planicidades FMIN con otro método de ejecución, ¿no? Ahí a mí me gustaría platicar experiencias que veníamos teniendo en el pasado reciente, porque como tú bien comentas, Luis, históricamente pues venimos haciendo los pisos superplanos en pasillo estrecho, pues para poder tener muy bien controlado el tema de la cimbra y así poder dar la planicidad. Eso desafortunadamente nos restringe a que tenemos que hacer cortes en la losa para controlar la fisuración, ¿no? Entonces, al tener juntas de control transversales en un pasillo de tráfico definido, estamos colocando una gran cantidad de juntas que se van a deteriorar porque estos carretillas trilaterales tienen llanta rígida y daña las juntas, ¿no? Entonces, hasta hace poco, esta ha sido una gran limitante que sí, bien es cierto, nosotros como colocadores podemos darle al cliente un piso con una planicidad que él especifica. Desafortunadamente, en el tiempo, el cliente lo que acaba teniendo en su pasillo es una gran cantidad de juntas que mantener, ¿verdad? Sí, es correcto. O sea, logramos una planicidad muy grande en un inicio. Sin embargo, esa planicidad a lo largo del tiempo y una vez que se presentan sobre todo los alabeos,
se modifica y ya no es la que se consiguió en un principio. Estos métodos tienen por ahí áreas con las que podemos nosotros como consultores aportar. El grupo RCR ha innovado en este sentido. Por ejemplo, acá en México hicimos un estudio en una obra de Genoma Lab. Hicimos un estudio incorporando a uno de nuestros pasillos el aditivo Link, un aditivo de estabilidad volumétrica, porque ese aditivo lo que hace es reducir el efecto del alabeo en los pisos. Esto lo hicimos como una prueba para ver cuál era el efecto que tenía la adición de Link en el comportamiento a largo plazo de la planicidad. Medimos una serie de 5 pasillos. Bueno, se midieron todos, pero 5 pasillos los estuvimos midiendo después, 30, 60 y 90 días, y obteníamos en los pasillos que no tenían aditivo de estabilidad volumétrica una reducción en los valores de planicidad obtenidos del 60%. Es decir, si en un principio teníamos un valor de 100, un FMIN 100, al cabo de los 90 días ya terminamos con un valor FMIN 40. Entonces, este mismo ensayo, este mismo seguimiento posterior al colado, lo hicimos en el pasillo con el aditivo de estabilidad volumétrica, obteniendo que esa reducción de valores al cabo de los 90 días no era tan grande, era alrededor de un 10%, 10-15%, lo que reducía los valores de planicidad. Entonces, contestando la pregunta, la adición de aditivos de estabilidad volumétrica nos pueden ayudar a conservar esa planicidad a lo largo del tiempo. Y hace poco hicimos un programa también hablando de este tipo de aditivos y uno de los puntos muy favorables que tenía pues era esta mejora de la planicidad en el tiempo. Al final me parece muy interesante. Varios de los que estamos aquí intervenimos en esa obra. Javier y yo éramos los contratistas y tú estabas ahí controlándonos, Luis. Y las conclusiones para mí son muy interesantes porque finalmente le puedes ofrecer a un cliente eso, cumplir un contrato, medir el piso a las 72 horas y conseguir un FMIN 100 y hasta 150 y barbaridades que se consiguen hoy en día. Sabemos ejecutar muy bien, pero la realidad es que si a los 90 días hemos perdido el 60% de esa planicidad, quizá vale más la pena concentrarse en hacer una planimetría normal y poner hincapié en el diseño y en los materiales que usamos para que esa planimetría al cabo de 5 años el cliente la tenga, porque si va a tener unos montacargas que le van a funcionar un mes y después hay que empezar a tocar el piso para que funcione, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Creo que fue muy interesante el estudio y nos da muy buenas referencias para mejorar los diseños. Correcto. Y es que yo veo que todavía hay un gap en las especificaciones, porque como comentaba Christoph, pues nosotros como aplicadores de piso lo que queremos es, acabando el proyecto, tener algo para poder demostrar que dimos la planicidad y salir del proyecto y cobrar. Y el cliente al último no necesariamente se queda en el tiempo con el piso que él está buscando. Entonces, creo que también el tema de eliminar las juntas de control en los pasillos de alta planicidad es un tema, Luis, que nos pudieras platicar de cómo se pueda lograr, porque efectivamente al tener juntas de control tenemos alabeos y tenemos pues modificación en la planicidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos pudieras platicar de ese tema? Sí, lo mejor sería tener una superficie plana y sin juntas, porque las juntas son el principal dolor de cabeza de nuestros clientes. Entonces, si conseguimos una superficie plana y sin juntas, pues estamos entregando un producto muy favorable para nuestro cliente. Recientemente, y era lo que les quería platicar, estamos haciendo para una empresa que se llama Helm, pasillos, no son pasillos, son pisos de alta planicidad colados en gran panel. ¿Cómo logramos la alta planicidad en este gran panel? Incorporamos a nuestro diseño una alta cantidad de fibras metálicas y el aditivo de estabilidad volumétrica. Con esto evitamos o podemos ofrecer un piso jointless, un piso sin cortes, y la planicidad la vamos a obtener por medio de cuidar la nivelación, cuidar el extendido con la láser y hacer mucho trabajo con la corrección. Vamos a identificar previamente dónde están ubicados los pasillos, dónde van a estar ubicadas las rodadas de los montacargas, y ahí es donde vamos a ponerle más atención al piso para obtener los valores de FMIN que nos están pidiendo. Puede ser que con el tiempo y con con un mal cuidado de la planicidad se produzcan alabeos posiblemente. ¿Se pueden corregir o cómo se corrigen?
Sí, se pueden corregir. De hecho, hemos tenido experiencias de empresas que quieren convertir un piso que tenían diseñado originalmente para tráfico aleatorio en un piso dotado con esta característica de tráfico definido. Para esto hay diferentes soluciones. Por ejemplo, está un Solastic, que en España yo sé que lo ocupan mucho. Se puede hacer con magnesita, inclusive, un arreglo con magnesita que también es muy bueno. O inclusive si el piso en origen quedó aceptable o con valores de planicidad y nivelación aceptables, pues se puede hacer un desbaste de los puntos altos y buscar ese valor FMIN en donde van las rodadas de los montacargas. Básicamente, poner o quitar, ¿no, Luis? Pues así se puede es. corregir poniendo, como dices, con el Solastic o la magnesita, o algo que tenga un suficiente espesor y trabajabilidad para hacerlo, o se puede quitar, ya sean puntos, como dices, puntuales, ir controlando, o incluso, bueno, pues está también la técnica del grinding, ¿no? Que, digamos, hace un pulido completo del piso con una nivelación láser. También en este proyecto de podcast estamos siempre muy interesados en saber cómo va a evolucionar, cómo está evolucionando y cómo va a evolucionar el tema, cada uno de los temas de los pisos en el futuro. En el caso de la planimetría hay mucho que decir de eso y bueno, pues te quería lanzar también la pregunta, ¿no? ¿Cómo ves las nuevas necesidades de las naves, la robotización y demás, cómo está influyendo y cómo va a influir en la prescripción y en la consecución de la planimetría de los pisos? Fíjate, esa es una muy buena pregunta, Ramón, porque tenemos que la normativa que tenemos hasta el momento normalmente miden un 10% del área total de la losa y con ese 10% pueden clasificar a una losa como plana, superplana, normal, regular. Entonces, el futuro que hemos estado viendo con la industria 4.0 es que los almacenes van a ser cada vez con el uso de robots. Por ejemplo, Amazon, Mercado Libre, están implementando el uso de robots que no exigen valores altos de planicidad. Sin embargo, lo que estos equipos requieren es que esa planicidad sea uniforme en toda la área. No podemos clasificar una losa para este tipo de tráficos quedándonos con el 10% nada más de medición de una losa. Entonces, recientemente pues están los escáneres, las estaciones totales, que eso sí es el paso al futuro porque miden la totalidad del área. Inclusive con un escáner podemos determinar FF y FL tomando nada más una parte del escaneo. Sin embargo, bueno, aquí Christoph nos puede apoyar. Ellos allá tienen más experiencia con esto. Es el paso al futuro, el escaneo de los pisos. Sí, claro. En Europa estamos empezando a utilizar estos laser scan tridimensional y no realmente para reemplazar un dipstick, porque vemos que si utilizamos los software estándar de estas maquinarias, se puede simular lo que estamos haciendo con un dipstick, pero vemos rápidamente que puede ser un engaño, porque podemos elegir las líneas que queremos para sacar el resultado que queremos, porque tenemos todos los puntos. Entonces, cuando tienes todos los puntos, hay posibilidad de hacer lo que te da la gana. Es decir, vas a elegir 100 líneas, o las buenas, o las malas, depende de quién te paga. Y eso enseña un poco las límites de estas normativas para un sistema robotizado, como lo explicas. Cuando necesitamos todos los puntos, hay que utilizar todos los puntos y crear una cartografía del pavimento, pero del 100%. Para esto habrá que cambiar también las normativas, pero creo que no vamos a entrar mucho en detalles porque creo que solo este tema vale un podcast específico, porque hay mucho que comentar, mucho que decir del uso, pero pensamos realmente que en este mundo de la logística automatizada, el laser scan va a tomar un papel cada vez más importante, pero no con las normas antiguas. Hay que definir nuevas reglas y estamos haciéndolo con los actores del e-comercio. Entonces, Christoph, si te parece, para un futuro programa vamos a convocar a alguien de Flora Dynamics, que es
quizá la empresa pionera en todo este tema y que nos hable un poco de esto, ¿no? y que nos instruya un poco sobre la medición 3D, las ventajas y desventajas si las hay, ¿no? Sí, y también el uso de estos aparatos en tiempo real durante la construcción. Bien, pues yo creo que ha quedado claro el tema de planimetrías por el día de hoy. Vamos a finalizar este podcast, no sin antes agradecer a nuestros panelistas, a nuestros expertos que nos acompañaron el día de hoy. Javier, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Algo que desees agregar? No, nada, solamente pues nuevamente agradecer y comentar que yo también estoy convencido que este fue como el podcast número 1 de Planicidades, lo que tenemos hasta el momento, y viene un próximo podcast que es la tendencia en el futuro a medir y a fabricar pisos superplanos. Así es, Ramón, muchas gracias. ¿Algo que deseas agregar también? Gracias, yo creo que por hoy todo dicho. Muchas gracias. Por hoy todo dicho, pero quedamos pendientes con el tema, ¿no? Que es muy amplio. Exacto. Christoph. Sí, hasta luego, un placer y a la próxima. Hasta luego, qué gusto tenerte nuevamente acá en La Voz de los Expertos. Y bueno, agradecer a nuestro experto invitado del día de hoy, Luis Alberto Leonardo, que nos dejó muy claro el tema, pero como decíamos, no es todo el tema. Seguramente vamos a tener otro podcast hablando de planicidades. Y bueno, pues agradecerte que nos aceptaras la invitación a La Voz de los Expertos, Luis. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Me sentí muy honrado de estar por aquí con ustedes platicando un tema que nos apasiona. Muchas gracias. Gracias a todos, de verdad. Nos escuchamos en 15 días en La Voz de los Expertos. Busquen en sus plataformas favoritas, porque acuérdense que siempre tenemos temas de mucho interés para los mundos planos. Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy de La Voz de los Expertos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Por hoy terminamos con la conversación, pero los expertos aún tienen mucho de qué hablar. El próximo capítulo estrena muy pronto en tu plataforma favorita. Este podcast es patrocinado por Grupo RCR. Te esperamos en la próxima emisión.